Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermano? ¿Estamos listos para la palabra? Acompáñenme por favor a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Voy a estar leyendo el versículo 15 al versículo 17. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cuántos dicen amén? El pasaje que el apóstol Pablo nos regala en este versículo es un pasaje impresionante. Impresionante porque en pocas palabras diríamos, el apóstol Pablo está describiendo la grandeza de la soberanía y del gobierno de Dios, que no se le escapa nada, porque todo lo que existe, lo que vemos y no vemos, lo visible y lo invisible, fue creado por Dios, fue creado por Él, fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas subsisten por Él. ¿Cuántos dicen amén? Es un versículo, hermano, tan glorioso del Cristo, porque está hablando del Cristo. Él es el primogénito de toda la creación, y algunos lamentablemente han confundido ese versículo diciendo, entonces ya ven que Cristo es una creación. No, es el primogénito, porque antes que existieran todas las cosas, solo ellos existían: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nada más. Y la palabra de Él, que Él es el rema, el verbo hecho carne, fueron creadas por medio de Él, dice la Escritura. Esto nos habla del gobierno de Dios, de la grandeza del gobierno de Dios. Y quiero hacer memoria que los días jueves estamos dedicando nuestros temas aquel plan de expansión. ¿Se acuerda usted, hermano? El plan de expansión que le llamamos MAT. Y en este plan de expansión no puede dejar de hablarse del gobierno de Dios, porque todos los que hacen la obra de Dios o van a hacer la obra de Dios tienen que conocer del gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque todas sus acciones, todo su trabajo, todas sus necesidades, toda su vida depende del gobierno de Dios. Porque todo lo creó Dios y todo subsiste por medio de Él. Y entonces, por lo tanto, si toda la creación y todo el universo depende y subsiste por Él, cuánto más aquellos que son enviados para hacer la obra del Señor. ¿Cómo podrían subsistir? ¿Cómo puede subsistir un obrero si no está bajo el gobierno de Dios? ¿Cómo puede sostenerse un obrero si no está bajo la sombra de Dios? ¿Cómo puede sobrevivir y mantenerse firme si no está bajo el gobierno de Dios? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces, esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de hablar de este gobierno de Dios y cómo sirve para aquellos que hacemos el trabajo de la obra, léase pastores, léase obreros, o todo aquel que le sirve al Señor debe de estar bajo el gobierno de Dios. Porque si no está bajo el gobierno de Dios, va a hacer lo que se le antoja. Si no está bajo el gobierno de Dios, va a hacer lo que quiere. Pero
pero eso hace que uno esté fuera de ese gobierno y entonces en lugar de edificar, destruye. En lugar de ayudar, estorba. En lugar de levantar, hace caer. Por eso la escritura, aunque en ese pasaje de Proverbios habla de la mujer, se puede aplicar a todas las personas en realidad. La mujer sabia edifica su casa. Así dice, ¿verdad, hermano? Pero dice que la necia con sus manos, ¿qué? ¿Por qué la destruye? Porque la necedad es una actitud de una persona que está fuera del gobierno de Dios. La necedad es una acción que viene de un corazón que no se sujeta al gobierno de Dios y quiere hacer lo que se le antoja. Y por lo tanto, en lugar de edificar la casa, la destruye. Lo mismo sucede no solamente con la mujer, lo mismo sucede con el hombre. Podríamos aplicarlo de esta manera: el hombre no sabio destruye su casa. En lugar de edificarlo, lo destruye. El obrero no sabio destruye la obra en lugar de edificarla. ¿Por qué? Porque no está bajo el gobierno del Señor. Vamos a seguir adelante. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 14, versos 12 al 14. En ese pasaje, el Señor trató de animar con la palabra, trató de edificar a los discípulos. Y en Juan 14, verso 12, dio esta expresión. Hasta el verso 14 voy a leer. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Oiga eso. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Quiero quedarme un poco en el verso 12, porque habla del que cree, y el que cree es alguien que obviamente acepta el señorío de Dios, el gobierno de Dios en su vida. Por eso la Biblia registra aquel pasaje donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque esto no se trata solo de palabras, esto se trata de acciones reales. Hablar del Señor o decir que Cristo es mi Señor no es suficiente. Lo que es suficiente es sujetarse al señorío de Dios. Y sujetarse al señorío de Dios implica hacer la voluntad de Dios, sujetarnos a su voluntad. Y ahí estamos demostrando que nuestra vida se sujeta al señorío, es decir, al gobierno del Dios de los cielos. Pero me interesa este pasaje porque dice que el que cree en mí, es decir, el que lo aceptó, el que cree en él, el que se sujeta al señorío, las obras que yo hago, oiga, las obras que yo hago, él hará también. Solo puede trabajar un obrero y solo puede servirle bien al Señor cuando acepta el señorío de Cristo. Va a poder actuar y obrar como Cristo actuó en la tierra. ¿Cómo actuó Cristo en la tierra? En obediencia. ¿Cómo actuó Cristo en la tierra? En amor. ¿Cómo actuó Cristo en la tierra? En sujeción al Padre. En todo momento. Nunca Cristo se insujetó al Señor. Nunca. Aun cuando pareciera que a veces como que hacía cosas como tan humanas, pero no eran en realidad, no eran tan humanas. Por ejemplo, usted se recuerda que la Biblia registra un evento que escandalizó a todo Israel, por lo menos a todos los de Jerusalén.
aquella acción cuando entró el Señor al templo y encontró un montón de comerciantes dentro del templo, ¿se recuerda? Un montón de cambistas, un montón de mesas, un montón de negocios y todo eso. Y entonces pareciera que el Señor, hermano, actuó como un hombre. Pareciera. Y actuó como un hombre, agarró un chilillo, fíjese, hermano. Chilillo dicen en El Salvador, ¿verdad? Agarró una vara. Pero no fue para pegarle a la gente, porque a ni uno solo le pegó. No registra la Biblia que le haya pegado a una persona. Pero le sirvió para ahuyentarlos un poco y para botar las mesas. Y parecía en ese momento que el Señor Jesucristo estaba fuera de sí, estaba fuera de orden. ¿No le parece, hermano? Pero no, sino que se cumplió el texto que dice: el celo por tu casa me consume. Mi casa será llamada casa de oración, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y ahí se cumplió: el celo de mi casa me consume. Hay enojo santo entonces. Aleluya. Sí, ese es el que me da a mí, pastor. Bueno, quién sabe, hermano. Quién sabe, hay que ver las acciones en realidad. Pero quiero que por favor note esto. Note esto: el que cree en el Señor, las obras que yo hago, Él también las hará. Y agrega: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y entonces quiero que usted y yo aterricemos en este punto. Si Él dice que vosotros, hablándole a los discípulos, vosotros haréis las mismas obras que yo hago, ustedes las van a poder hacer. Y las obras que yo hago, y no solamente las que yo hago, sino mayores todavía, vosotros las podéis hacer. ¿Se podrá obrar de esa forma sin estar bajo el gobierno de Dios? Es imposible. ¿Por qué fracasamos los obreros que a veces son enviados? Porque nos salimos del gobierno de Dios. ¿Por qué fallamos en el propósito que usted y yo tenemos en nuestro llamado? Porque cada uno de nosotros tiene un llamado, sea para cuidar su casa, sea para cuidar a sus hijos, sea para cuidar a la esposa, sea para algo que le hayan dado un negocio, le hayan dado un trabajo, le delegaron eso, y usted ha sido llamado a ser un hombre que haga la voluntad de Dios, fructificando, floreciendo y haciendo prosperar lo que le han dado en sus manos. Solo un amén oí. Aleluya. ¿Le han dado algo o no le han dado nada? ¿Le dieron casa? Usted tiene obligaciones ahí. ¿Le dieron matrimonio? Usted tiene obligaciones ahí. ¿Le dieron hijos? Usted tiene obligaciones ahí. ¿Le han dado trabajo? Usted tiene obligaciones ahí. ¿Tiene un negocio? Ahí tiene obligaciones. Y se lo dieron, ¿sabe por qué? Se lo dieron confiando en que usted y yo seremos de los siervos fieles, a los cuales le dan 2 talentos o 5 talentos, y nos encargamos de multiplicarlo mientras el Señor viene a la tierra. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La pregunta del millón sería esta: ¿se le está multiplicando lo que le han dado? ¿Está prosperando? Así, hermano, mira, ya llevo 6 bichitos. Aleluya. No estoy hablando de eso nada más. Aleluya. No estoy hablando solo de eso, de multiplicar y llenar la tierra. No, estoy hablando de que esos niños crezcan prósperos en el espíritu, crezcan conociendo a Dios, crezcan alabando al Dios de los cielos, crezcan adorando al Dios de nuestros padres. Por eso la Biblia dice: ¿el Dios de quién? El Dios de Abraham, el Dios de Jacob,
El Dios de Isaac, como dando testimonio que habían hecho su trabajo y habían trasladado la bendita palabra del Dios de los cielos a todas las generaciones, y se habían mantenido prósperos porque Dios había ayudado a sus corazones. El éxito de un padre o el éxito de una madre no está en los bienes que le dejamos. El éxito de un padre y de una madre está en hacer que ellos caminen bajo la sombra del Dios de los cielos, que conozcan al Señor con todo su corazón. Amén, amados. Bueno, entonces adentrémonos un poco en el gobierno de Dios, que debe de conocerlo los pastores, los obreros, los que tienen algo que les ha sido delegado. Y si a usted le han delegado algo, usted necesita saber esto. ¿Cómo funciona el gobierno de Dios? Bueno, déjeme hablarle de 4 funciones básicas del gobierno de Dios. Esas 4 funciones debe de conocerlas usted muy bien. Número 1, ya me adelanté en el primero: el señorío y la autoridad de Cristo sobre nuestra vida. Leemos Efesios capítulo 1, verso 21. Acompáñame. Nuestro primer punto es el señorío y la autoridad de Cristo. Y dice así: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahí está hablando acerca de que Cristo está sobre todo principado y sobre toda autoridad es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el primer elemento, la primera función que usted y yo necesitamos aprender: saber que Él es el Señor y que nosotros somos sus siervos, sus servidores. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Nosotros no venimos a pasarla de vacaciones en la tierra, hermano, aunque se puede ir de vacaciones cuando usted quiera, cuando usted desea. Pero ¿verdad que no vivimos toda la vida de vacaciones, hermano? No se puede. ¿Cómo viviríamos de vacaciones y el pistillo? Aleluya. Si a Nantío nos vamos un par de días y todavía dice uno, a ver si me alcanza, dice uno, porque pues obviamente no es tan barato irse de vacaciones. Entonces usted y yo no estamos en esta tierra de vacaciones, estamos en esta tierra para servirle al Dios de los cielos. Por eso nos escogió el Señor, o para eso nos creó más bien. Fuimos creados para la alabanza de la gloria del Señor. Fuimos creados para ser sus siervos, llamados para ser sus siervos, para servirle al Señor. Por eso Jesús dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida por muchos. Y Filipenses nos dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál es el sentir de Cristo? Bajarse todo orgullo y dejar toda riqueza si es necesario, con el propósito de servirle al Señor, de dar nuestra vida, de ofrecer nuestra vida al servicio del Señor. Pero solo lo puede hacer alguien que reconoce que Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso, hablando de las obras o hablando de las iglesias, muchas personas fracasan porque no va Jesús el Señor con uno, sino que piensa que uno es el Señor de la iglesia. Y la Biblia nos dice que a la iglesia no la tratemos como que nosotros fuéramos el Señor, sino que la iglesia tiene ya un Señor, y ese Señor se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En Daniel capítulo 7, en el versículo 14, encontramos este mismo concepto. Él es el que gobierna, Él es el que es el Señor, Él es el que está arriba de todo dominio. 7:14 de Daniel dice: y le fue dado dominio,
gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Oiga, eso es lo que acabamos de ver. Le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. No hay reino humano que viva para siempre. No hay. La historia lo ha comprobado. Han habido reinos humanos que han durado muchísimo. Han habido reinos humanos que han sido poderosos. De hecho, la historia y la Biblia registra por lo menos 4 imperios globales, mundiales, que han sido reconocidos por la historia y por la Biblia. Ahí están, Daniel los vio que el último reino era un reino, el quinto reino, un reino que sobrepasa todo reino, pero es el reino de Dios, que vino a liquidar y a destruir todos los reinos. ¿Pero por qué le estoy diciendo esto? Porque un reino se mide, fíjese bien, un reino se puede medir por la amplitud de su reino, es decir, por la extensión de su reino. Se puede medir por el poder del reino a través de la fuerza, lo militar, se puede medir. Han habido reinos que han conquistado otros y eso habla del poder. Pero el tercer elemento que puede medir un reino es el tiempo que dura el reino. Y en las tres medidas, el que sobrepasa todo reino humano es el reino de Dios. En extensión, no le llega nadie, porque Dios no solamente reina sobre esta tierra, reina sobre todo el universo. Denle un fuerte aplauso al Dios de los cielos. ¿Qué reino se puede comparar al reino de Dios si el reino de Dios está en todo el universo, en todo lo que existe? ¿Qué reino se puede comparar con el de Dios en cuanto a poder? ¿Quién puede vencer a nuestro Dios? Ya hubieron algunos que trataron. Satanás, los ángeles caídos, los demonios han tratado, pero no han podido. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda vencer a nuestro Señor. Él es Rey de reyes y Señor de señores, y su poder sobrepasa todo. Nadie puede vencerlo. Pero el tercer elemento es la duración del reino. Hay reinos que han durado 100 años, 500 años. Me atrevería a decir algunos de 1000 años. Pero ¿cuánto durará el reino de Dios? El reino de Dios es eterno. Es desde la eternidad hasta la eternidad. Dele otro fuerte aplauso al Señor. Entonces quiero terminar este punto. ¿Valdrá la pena conocer a Cristo como nuestro Señor? Sí. Porque de la misma manera que el reino de Dios es extenso, también nuestra vida va a crecer en extensión. De la misma manera que el Señor tiene poder y autoridad, de la misma manera el cristiano que cree en el señorío de Dios va a tener el poder y la capacidad de soportar todo ataque del diablo y de las tinieblas. Es el poder que le dieron a la iglesia en el principio. Quédate en Jerusalén y yo haré descender el Espíritu del Señor sobre ti y tendréis poder. ¿Para qué? Para expandir el reino, pero también para soportar los ataques de las tinieblas. No se puede, hermano, de otra manera no se puede. Usted y yo no podremos mantenernos firmes si no es a través del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, vamos al segundo elemento. Salmo capítulo 48,
verso 14. ¿Por qué es tan importante estar bajo este reino? Porque es el único que puede dirigir nuestras vidas hacia el bien. Es el único reino que te puede dirigir todos los días de tu vida por el bien, por la bondad, por la bendición de Dios. Salmo 48, verso 14, dice estas palabras: porque este Dios es Dios nuestro eternamente. ¿Y qué dice? Y para siempre. Oiga esta expresión: Él nos guiará aún más allá de la muerte. Muchas personas creen que cuando la gente se muere se terminó todo, se acabó. Bueno, ya se murió, ya no hay esperanza. ¿Cómo que no hay esperanza? No hay esperanza para el que no conoce a Cristo. Pero el que tiene a Cristo, aún después de la muerte, hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque va rumbo a la ciudadanía celestial, donde el Dios de los cielos lo está esperando. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y eso lo vemos en la Escritura. Mire usted que muere un rico necio, un rico orgulloso, que no honraba al Señor, y muere un mendigo llamado Lázaro. Pero a Lázaro lo vinieron a recoger los ángeles para llevarlo. Entonces tiene ¿cómo se llama? Servicio de delivery. Aleluya. Lo van a dejar a uno hasta allá arriba. Hasta allá arriba. Pero ¿quiénes vendrán a traer al que no quiso nada por Dios? ¿Será que lo vendrán a traer también, hermano? Yo me sospecho, fíjese. Me sospecho. No lo dice la Biblia, pero me sospecho que lo tienen que guiar hasta el Seol, lo tienen que guiar hasta el infierno. Y la Biblia dice que la muerte pastorea, dice. Eso quiere decir que puede guiar también. Pero la palabra del Señor nos habla de una dirección, de una guianza, y solo lo da cuando nos sujetamos al gobierno de Dios. Una cosa es vivir a la deriva todos los días, y otra cosa es vivir bajo la dirección del Espíritu de Dios. Así son llamados los creyentes, a vivir bajo la dirección del Espíritu. Mire lo que dice el siguiente versículo. Este es un poquito más claro. Romanos 8:14, verso 15, nos habla de ser guiados por el Espíritu. Y los creyentes podemos tener esa bendición cuando nos sujetamos al gobierno de Dios. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Quiero quizás resaltar en este pasaje la importancia de entender esta frase de ser guiados por el Espíritu. Son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanten la mano los que son hijos de Dios. Ahora, ¿eres guiado por el Espíritu? Pues yo espero que sí. Ahora, si a este punto de tu vida cristiana sientes que no estás siendo guiado por Dios, no es culpa de Dios. Es culpa de nuestra falta de crecimiento en Dios. Porque la palabra hijos ahí en Romanos, hijos de Dios, es la palabra en griego huíos. Y la palabra huíos significa un hijo que ha madurado. Aleluya. Haga conmigo así.
Hay dos palabras para referirse a hijos: la palabra tecnón y la palabra huío. Huío es un hijo que ha madurado y por lo tanto puede ser guiado por el Espíritu. Pero la palabra tecnón se refiere a un hijo, pero es a un hijo bebé. Y el bebé, mire, yo a veces quiero guiar a mis nietos y como están así, mire, no, dicen algunos, así mire, así la mumuja, ve. Vení para acá. No. Bueno, hay que aplicar otros mecanismos, ¿verdad? Pero oiga, lo que quiero decirle es que un bebé espiritual no se deja guiar. Por eso es que mucho creyente no siente la guianza de Dios en su vida. Y no la siente no porque Dios esté fallando y no porque el evangelio no funcione. Está fallando porque no hemos crecido nosotros en el Espíritu. Y entonces quizás estemos en un nivel de hijos. Somos hijos porque hemos nacido de nuevo, pero no somos hijos huíos, sino hijos tecnones. ¿Cuántos me están entendiendo? Se lo pruebo en la Biblia. ¿Se acuerda usted de aquel pasaje cuando el apóstol Pablo llega a una congregación y le dice: me temo que no puedo enseñarles lo que yo traía, porque me doy cuenta que ustedes todavía necesitan leche espiritual? ¿Y quién es el que necesita leche? El bebé. Y los adultos, dele una pacha de leche a un bebé, a un adulto, a un muchacho, a uno de 15, de 18, trate de darle una pacha. Dice: no, mamá, ¿qué te pasa? Bueno, hay mamás que le siguen diciendo de 40 y le siguen diciendo mi bebé, ¿verdad? Y la cara que hacen los muchachos, no sé si usted los ha visto, lo aguantan ya cuando ya crecen y empiezan a ser padres y empiezan a ser madres. Entonces logran entender. Dice: sí, mamá, yo soy tu bebé todavía. Ya lo entienden. Pero díganselos cuando tienen 16, 17. Dice: mamá, por favor, mamá, ándate allá, aquí déjame una cuadra antes de llegar a la escuela. Aleluya. ¿Por qué cree que hacen eso? Porque les da pena. Les da pena que la mamá lo quiere llevar de la mano todavía. Les da pena que les quiere dar abrazo frente a la escuela, frente al montón de otros muchachos. Les da pena que dice: aquí está el lunch, papito. Ay, mamá, por favor. Porque están en otro nivel. Entonces, los de leche espiritual, podemos decir, son niños espirituales y son hijos y tienen derechos y tienen la bendición del Señor, sí, pero no se dejan guiar porque no han crecido espiritualmente. El reino de Dios en los hijos es un reino que te guía, que te dirige, porque Dios no quiere que vivas al azar cada día, cada mañana. ¿Y ahora qué, Señor? ¿Y ahora cómo me irá a ir? No, déjate guiar por Dios. Déjate guiar por el Espíritu, déjate guiar por la palabra, déjate guiar a través de la oración. Y vas a ver que tu vida va a ser diferente. ¿Cuántos me están entendiendo? Número 3. Ya vimos 2. El gobierno de Dios implica el señorío de Cristo, número 1. Y el gobierno de Dios implica la guianza del Espíritu a nuestra vida, la dirección. Número 3, Filipenses 4:19. Ahora usted imagínese, mientras me lo buscan, usted imagínese un obrero o un pastor sin guianza.
¿Va a ser efectivo en la obra de Dios? Imposible. Imposible. Necesita guianza. Un obrero que va a abrir obra, que va a hacer el trabajo de Dios, necesita guianza del Espíritu. Romanos, no, me fui muy allá. Filipenses capítulo 4, versos 19 al 20. El tercer elemento del gobierno tiene que ver con la provisión. El gobierno de Dios provee todo lo que uno necesita al que está bajo su gobierno. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dentro del trabajo de la obra de Dios se tiene que conocer al Dios que provee para tus necesidades, al Dios que provee todo lo que tú necesitas, sobre todo si nos vamos a dedicar al trabajo de la obra de Dios. Vas a necesitar creer en el Dios proveedor, porque si uno pone su confianza, con todo respeto voy a decir esto porque los amo mucho, pero en realidad si pone uno su confianza en los miembros, de que ellos van a proveer para el pastor, no va a funcionar, hermano. No va a funcionar. Se va a amargar cuando la gente no dé. Se amarga. Se va a amargar cuando vea que solo dieron $1. Aleluya. Se va a amargar cuando revisa y quizás le dan el reporte de quienes ofrendaron y quienes diezmaron y quienes no. Aleluya. Se va a amargar porque está poniendo la confianza en alguien. Pero cuando la confianza está en Dios, mire, hermano, dé el que te llamó suplirá lo que te va a hacer falta en el camino. Él te va a dar lo necesario. Y note que digo te va a dar lo necesario, no que te quiera enriquecer el Señor. ¿Por qué? Porque la riqueza ha hecho que mucha gente se desvíe del ministerio y de la obra cuando empiezan a ver el montón de plata. Se desvíen mucha gente del ministerio. Pero lo que sí debe de tener claro uno es que en el gobierno de Dios no te va a faltar nada. En el gobierno de Dios Él va a suplir tus necesidades. El gobierno de Dios no es lo que te prometen en aquel país, o no es lo que te prometen en aquella ciudad, o no es lo que te promete la gente para que te vengas a hacer la obra. No. Uno no confía en las promesas del ser humano, confía en la promesa del que te llamó para hacer el trabajo de la obra de Dios. Yo lo creo que cuando Dios te llama, entonces manda tu provisión exactamente donde te mandó. Y el cielo se abre ahí. Y la provisión empieza a caer ahí, porque Dios te llamó a trabajar en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora usted me podrá decir: hermano, sí, que bueno, eso funciona para los ministros. No, eso funciona para todos. Si eres guiado del Señor, vas a saber a dónde te manda Dios. No le agarra a uno ¿qué le puedo decir? No le agarra a uno la locura de mucha gente que dice: mañana me voy, hermano. ¿Y para dónde va? Es que fíjese que allá me dijeron que esto y ya. Dios te habló. Dios te habló. No, pero fíjese que allá está mi primo. Mi primo. Si Dios no te habla, no te muevas. Porque si Dios te ubicó en un lugar, entonces tu cheque está dirigido a este zip code. Aleluya. El cheque del cielo viene a este zip code. Si te mueves a otro lugar, el cheque cae aquí y allá no te cae nada. Hermano, viera cómo he trabajado y esto, pero no me salió. Ahí voy de regreso. Sí, pero fuiste a dar una gran vuelta.
Fuiste a perder el tiempo. Y a saber qué otras cosas pierde en el camino uno. Pierde muchas cosas. Entonces necesitamos ser guiados donde Dios te quiera ubicar. Y también necesitas saber que Él te va a proveer donde te mandó. Ahí te va a proveer el Señor todo de lo que necesites. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿a quiénes provee el Señor? A los que están bajo su gobierno, a los que aceptan su señorío. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 10 al 11, habla de la semilla que uno siembra. Creo que el martes hablamos de la figura del labrador, ¿se acuerda? Y el labrador es trabajador, pero es trabajador con esperanza. Porque lo primero que hace es sembrar. No sabe si se lo va a comer el pájaro, no sabe si se lo va a llevar la inundación, no sabe si no va a llover como no ha llovido aquí, aunque ya tenemos un poquito de agua ya, ¿verdad? Pero entonces el que siembra, 2 de Corintios 9:10, dice, y el que da semilla al que siembra, ¿de quién está hablando? Está hablando de Dios. Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Quién es el que da la semilla para sembrar? Dios. ¿Quién es el que da lo que necesitamos para nuestra vida? Es Dios. Él es el que provee. Y mientras entendemos eso, hermano, mientras más rápido entendemos eso, entonces nuestra vida, oiga esto que le voy a decir, nuestra vida entra en una dimensión espiritual donde empezamos a experimentar la provisión divina de Dios en nosotros. No hay, pero siempre vas a tener. No sé si me di a entender. No hay, pero siempre te va a mandar lo necesario. Entonces empieza a sentir uno que no sabe uno. Y mira lo que hizo Dios. Me mandó esto, me abrió una puerta, me llamaron de tal empresa. Es que han de haber visto que soy buen trabajador. No, hermano, perdone pues, ¿verdad? Yo sé que usted pues es trabajador. Perdone, pero no te abren la puerta por eso. Te abren la puerta porque Dios es grande en misericordia y eres hijo de Dios. El ser buen trabajador sí complementa, ayuda, claro que sí. Pero no tendríamos lo que tenemos si no es por la gracia de Dios. No tendrías el trabajo que tienes si no es por la gracia de Dios. Porque donde Él abre, nadie cierra. Pero donde Él cierra, nadie abre, hermano. Ese es un hecho. Es un hecho. Entonces, conocer a Dios en la provisión, que el reino de Dios, el gobierno de Dios provee, es muy importante para nuestro caminar diario. ¿Quiere que el Señor le esté proveyendo lo necesario? Métase bajo el gobierno de Dios. Empiece a caminar. ¿Y cómo, hermano, si no miro nada? Es que de eso se trata. Se camina en fe. Porque el evangelio de Cristo es por fe. Por eso la Biblia dice, el justo, ¿cómo dice? El justo por la fe vivirá. ¿Y qué es eso? Caminar en fe. Caminar bajo el gobierno de Dios. Y número 4, voy a terminar con esto. Romanos 8:26 nos habla de la importancia de la intercesión. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Fíjese que el Espíritu Santo, cuando estamos bajo el gobierno de Dios, hasta Él arregla la plana de la oración, hermano. Porque a veces oramos mal nosotros. Pero viene el Espíritu y cuando estamos bajo el gobierno de Dios, entonces el Espíritu intercede al Hijo y el Hijo intercede al Padre. Fíjense. Porque por eso dice la Biblia que el Señor está a su diestra intercediendo por nosotros. Entonces, en el reino de Dios debemos de conocer de que tenemos un intercesor, alguien que aboga por nosotros, alguien que está pidiendo por nosotros continuamente, constantemente, y que hasta nuestras oraciones son arregladas y completadas por el Espíritu del Señor. Porque muchas veces no sabemos orar. Yo quisiera imaginarme, déjeme tratar de imaginarme porque la Biblia no lo dice, pero sí dice que el Espíritu intercede porque nosotros cuando oramos mal, no lo sabemos cómo oramos. Y déjeme pensar, hermano, en el Espíritu de Dios intercediendo por nosotros, hablando con el Hijo, hablando con el Padre, diciéndole: no, Señor, no quiso decir eso. No le hagas caso. Es esto lo que necesita. Es esto lo que debes de enviarle. Es esto lo que le hace falta. Nos arregla la plana, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque en el reino de Dios tenemos un intercesor que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Tan grande es ese intercesor que han habido momentos, la Biblia lo registra con un ejemplo, como aquel agricultor que mira su plantación, sus árboles, y mira que no dan fruto. Ese es el labrador, el intercesor. Y mira que no dan frutos, y entonces viene el dueño de la plantación y le dice: ya dio frutos mi plantación. No, Señor, no ha dado. Cortala, por favor, cortala. Ya no la quiero ni ver, cortala. Y entonces el labrador empieza a interceder y a decirle: Señor, déjame cuidarlo, déjame abonarlo, déjame cortarlo ahí las cosas que le estorban. Dame un año más. Dame un año más. Y si cuando termine ese año de plano no da fruto, entonces la cortas. Pero dame un año más. Cuando yo leo ese pasaje, digo: a saber cuántas veces han pedido por mí usted. ¿En serio? No vaya a creer que. A saber cuántas veces ha dicho Dios: Señor, déjame intentar más con él. Y no se haga también con usted, porque usted quizás va más avanzado. No. Pero de plano, al ver esa escritura, ¿no les suena, hermano, que el Señor, a saber cuánta intercesión ha hecho por nosotros? Yo le he dicho a veces al Señor: Señor, perdóname porque me cuesta entenderte. Me cuesta. Yo le soy honesto. No vaya a creer que a mí me revelan todas las cosas así como encender la lámpara y ya tengo la revelación del cielo. No, hermano. A veces el Señor tiene que hablarme una vez y no lo logro entender. Me tiene que hablar 2 veces y medio le oigo. Me tiene que hablar una tercera vez. Entonces yo le he dicho al Señor: Señor, ten paciencia conmigo, aguántame, ayúdame a entenderte. Si no te oigo la primera, vuelve a hablarme. Como cuando uno está aprendiendo inglés, aleluya, y le dice al que despacio, por favor, en inglés, slow, please. Can you speak slowly? ¿No le ha tocado a usted? ¿No le ha tocado a usted decirlo? Y a mí me ha tocado a veces. Can you speak slowly, please?
Can you repeat? Y yo no, tratando de entender. Yo le he tenido que decir al Señor, can you repeat please? Y la misericordia de Dios es tan grande, que me vuelve a hablar. A veces me tiene que levantar en la madrugada para volvérmelo a repetir. ¿Y sabe qué hace? Ya no me deja dormir. Y he batallado a veces. He batallado diciendo al Señor, tengo sueño, Señor. Señor, déjame dormir un rato. Y no puedo. He batallado. Mire, me voy a ministrar hoy con usted. En la cama le he tenido que decirle al Señor, Señor, quiero dormir. Y no me he levantado. Y no me deja dormir. Cuando no me deja dormir, yo sé que Dios quiere decirme algo. Entonces tengo que levantarme. Pero ya batallé como 15, 20 minutos, 30 minutos queriendo hacerme el suizo. Pero Dios es tan misericordioso que insiste. Como cuando no lo quieren dejar dormir a uno. ¿Le ha tocado eso? Papi. Y bueno, espérate. ¿Sí? Pero siempre que me he levantado para volver a oír, el rema de Dios ha venido para mí y me ha sostenido todos los días de mi vida, aunque me cueste entenderlo. Pero eso, ¿sabe por qué es? ¿Sabe por qué es eso? Porque está uno bajo el reino, bajo el gobierno de Dios. ¿Quiere estar bajo el gobierno de Dios? Mateo 6:10. Póngase de pie. Mientras lo leo, por favor, póngase de pie. Mateo capítulo 6, verso 10. Yo le voy a hacer una invitación hoy. Yo no sé qué nivel tenga usted de estar bajo el reino y bajo el gobierno de Dios. Pero lo que veo yo es que el Señor nos dejó una enseñanza en el famoso Padre Nuestro. Y dice Mateo 6:10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta oración, hermanos queridos, esta oración no está de más en la Biblia. Está como una solemne petición de alguien que quiere vivir bajo el reino de Dios siempre. Y entonces en sus oraciones le empieza a decir: Señor, venga tu reino. Pero no venga tu reino al mundo, no, a mi vida, a mi corazón, para que Él gobierne sobre mí y pueda reconocer que Dios es Señor de mi vida, que Dios es el que dirige y guía mis pasos, que Dios es el que provee para mi vida y el que intercede todos los días por mi vida. Cierra tus ojos un momento. Y si logras ver en la palabra lo que hoy quiero expresarte, yo quiero invitar a aquellos que le quieren decir al Señor: Señor, venga tu reino sobre mí. Quiero vivir bajo tu gobierno. ¿Quieres venirte aquí adelante? ¿Quiere venirse aquí adelante conmigo? Véngase y no lo piense tanto. No estoy diciendo que estás fuera del reino. Estoy diciendo que el gobierno de Dios sea pleno en tu vida.
Que el gobierno de Dios sea total. Y entonces vas a sentir su señorío, su guianza, su provisión y su intercesión. ¿Cuánto lo necesita o lo necesitamos los que hacemos la obra de Dios? Necesitamos ese gobierno en nuestra vida. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Te bendecimos, te bendecimos. Usted decide si seguir viviendo haciendo lo que usted quiere o vivir conforme el gobierno de Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Venga tu reino, Señor. Cielo, que el cielo venga aquí. Así es, Señor. Sí, Jesús. Queremos vivir bajo tu gobierno, Señor. Queremos vivir bajo tu reino. Queremos vivir bajo tu señorío. Queremos vivir, Señor, bajo tu voluntad. Haciendo tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. El cielo, así es, Señor. ¿Quieres levantar tus manos al Señor? Levanta tus manos. Padre, oramos esta noche para que nuestro corazón entienda tu reino, entienda tu gobierno. Señor, abre nuestro entendimiento. Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón a tu espíritu y a tu palabra. Venga tu reino, Señor, a nuestra vida. Venga tu señorío a nuestro corazón. Siéntate en el trono de nuestro corazón, Señor. Porque solo tú debes gobernar. Solo tú debes reinar. Solo tú debes señorear sobre nuestra vida, Señor. Solo tú eres digno de tomar el control de todo nuestro ser. Por favor, Señor, visita esta noche cada corazón, visita cada vida. Abre nuestros corazones a tu palabra y vuelve esta palabra un rema de vida, un rema que sea escrita
en las telas del corazón. Por tu espíritu, por tu palabra, por tu presencia, Señor. Así oramos. Dígale conmigo al Señor, oramos para meternos bajo tu reino, para meternos bajo tu gobierno. Danos corazón sencillo. Danos un corazón humilde para darte el control de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya, así es. Es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya Es la gloria. por siempre. Amén. Tuyo, Señor. Es el reino, tuyo el poder, tuya Es la gloria. por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Una vez más, díselo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria Tuya es la gloria. por siempre. Amén. Aleluya. Por siempre. Amén. Aleluya. Así sea. Así sea, Señor. Así sea. Establece tu reino en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Vuelve nuestros corazones dóciles y sencillos para oír tu voz, para recibir tu palabra, Señor, en nuestra vida. Gracias te damos esta noche y damos a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.